En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este sexto encuentro, lunes 2 de noviembre, en el que rezamos por todos nuestros difuntos, especialmente por todos nuestros seres queridos, queremos pedirte hoy, Señor, para que puedan descansar en paz, y para que a todos nosotros también nos ayudes a poder encontrar el gozo de peregrinar en esta tierra, poniendo nuestro corazón, nuestra mirada y nuestra confianza en vos, para que nunca nos alejemos de tu amor, para que nuestro corazón sea cada día más de la Virgen, para que ella, con ese amor maternal que tiene, nos lleve hacia tu amor. Queremos, Jesús, ir entregándote nuestro corazón, y por eso estamos haciendo este proceso de consagración a tu Madre, para que ella no nos suelte nunca de la mano y nos ayude a amarte cada día más. Te invito a que nos encomendemos a nuestra Madre y a que le pidamos a ella que nos ayude a enamorarnos más de su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bueno. Estamos en este sexto encuentro, Día de los Difuntos. Acabamos de rezar por tantas personas que son queridas por nosotros, que en este tiempo no nos acompañan más, a muchos desde hace muchos años, a otros desde hace poquito. Pero bueno, pidiéndole al Señor por su descanso eterno, para que puedan estar en el cielo. Y el jueves pasado, 29, día en que también la iglesia, como todos los 29, nosotros particularmente con esa devoción a San Miguel, hablábamos sobre el demonio. Y yo te contaba que en ese proceso, en esa acción que hace el mal, hay dos tipos de acciones por parte del demonio. Una de ellas es ordinaria, que es a través de las tentaciones, y la otra es la extraordinaria, que son esos 4 puntos que te comenté la vez pasada. Hoy vamos a hablar de esto que tiene que ver con esta acción ordinaria, que son las tentaciones. Cómo se da el proceso de la tentación en el corazón del ser humano y cómo nosotros podemos comenzar a descubrir cuando esa tentación se nos va metiendo, va picoteando nuestro corazón para alejarnos del amor de Dios. Antes de meternos en esto, vamos a recordar los 4 puntos de este camino fundamental de la consagración a la Virgen. El primero, acordate bien, un tiempo empleado para vaciarnos del espíritu del mundo, ese espíritu que se opone al espíritu de Jesús y que nosotros ya lo hemos visto en muchos de los encuentros anteriores, que lo hemos confrontado con el Evangelio de Juan, que el espíritu de Dios es distinto al espíritu del mundo, lo mundano, eso a lo que tanto se refiere el Papa Francisco. El punto número 2, no menos importante, un tiempo empleado para el autoconocimiento, para conocerse a uno mismo. En la medida que uno se va conociendo a sí mismo, puede enfrentarse mucho mejor a la realidad, porque tiene ese conocimiento de uno para saber cómo reacciona, cómo deja de reaccionar ante los distintos y las distintas situaciones que tenemos en nuestra vida. Después de vaciarse del espíritu del mundo y de conocerse a uno mismo, comienza el proceso de el tiempo empleado para conocer más y enamorarnos de la Santísima Virgen María. Y por último, es ese tiempo dedicado a conocer más a Jesús, porque sabemos que toda consagración a la Virgen es una consagración a Jesús. Y ese es el proceso que nosotros venimos haciendo. Y como estamos hablando de procesos, vamos a conocer un poquito hoy lo que es el proceso de las
tentaciones. Ahí ya tenés el título. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mirá, te voy a contar un poquito cómo es el proceso de la tentación. Y más que nada, como yo te decía el otro día, haciendo alusión a las tentaciones de Jesús en el desierto, cómo Jesús lo despachó inmediatamente al demonio. ¿Por qué lo despachó inmediatamente? Porque nunca entró en diálogo con él, sino que le respondió con decisión y convencimiento. Nunca entró en diálogo con el demonio. Y esto es algo muy importante. Vos y yo nunca tenemos que entrar en diálogo con el demonio. Pero quiero hablar de este proceso de las tentaciones haciendo referencia a algo que nosotros lo tenemos en el primer libro que aparece en la Biblia. Nosotros sabemos que en el Pentateuco, Penta 5, están los 5 libros del Antiguo Testamento que forman parte de ese Pentateuco. Al principio, el primero de ellos es el Génesis. El Génesis es algo que cuenta la creación del mundo y también habla de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y en ese proceso que Adán y Eva, el hombre y la mujer, comienzan a tener ese contacto con Dios, es que empieza también la realidad de la serpiente a ejercer su fuerza, su impronta sobre nuestros primeros padres, como se le suelen llamar a este hombre y a esta mujer. Entonces veamos qué es lo que dice allí en el libro del Génesis. Nosotros vemos que el demonio se va a acercar, el demonio que es astuto, acordate que dice la palabra de Dios, astuto, se acerca y propone un tema de conversación. Y miren lo que le dice ser astuto a este hombre y esta mujer. Así que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Y la mujer, en vez de descartar a su interlocutor, comienza un diálogo. Ahí ya empezamos mal, porque era lo que yo te decía anteriormente, que Jesús nunca entra en ese diálogo. Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. El demonio entra en diálogo con el hombre y la mujer. Les hace una pregunta. ¿Y quién contesta? La mujer. Siempre la mujer, siempre la mujer. Es un chiste por las dudas, no se me enojen que no estamos ni para feminismo ni para machismo. Es solo un tema de que nosotros le tenemos que poner un poco de sentido de humor a toda esta realidad. A ver, él hace una pregunta que por dentro ya tiene una respuesta, pero es simplemente para comenzar ese diálogo y de la manera en que empieza ese diálogo va buscando que la mujer vaya llegando a donde él quiere llegar, para así de esta forma tenerla atrapada y hacer lo que él quiera hacer con ella. Esto es lo que hace la serpiente con nuestros primeros padres, a través de una simple pregunta. Dios, cuando estaba en el jardín con ellos, cuenta el libro del Génesis, que ellos tenían un total acceso a Dios y que se paseaban por ahí con total naturalidad y hablaban con Dios, como yo estoy hablando con Andrea o con Mariana o con Juan Pablo, hasta que llega un momento en el cual eso se rompe. Y la serpiente, que es astuta, dice que entre todos los animales, el más astuto, le hace una pregunta. ¿Pero qué es esa pregunta? Él ya sabía que Dios le había dicho eso, pero solamente quería corroborar cómo la mujer iba contestando. Dios le dijo a el hombre y la mujer, ustedes agarren lo que quieran,
Yo lo único que les voy a pedir es que no coman del fruto de ese árbol. En ningún lugar dice que era una manzana, te digo por las dudas. Habla del fruto del árbol. Pues nosotros hablamos de la manzanita de Adán y Eva y no hay ni manzanita, ni Adán, ni Eva. O sea, el hombre y la mujer que de repente, ante todo este tipo de situaciones, Dios les pide que no coma de ese fruto. Vos imaginate, tenés el mundo entero para vos. Y Dios te dice, podés ir a todos los países del mundo, pero yo te voy a pedir, por favor, que no vayas a Uruguay. Pero anda a todos los países que vos quieras. Entonces a vos acá te empieza a entrar, ¿qué tendrá Uruguay que no puedo ir? Ah, no, yo voy a ir a Uruguay. Pero si te podés ir a todos los demás países menos a Uruguay. ¿Por qué querés ir a Uruguay? Porque somos así. Tremendos cabeza dura. Así somos nosotros los seres humanos. Nos dicen que podemos todo menos una cosa y queremos esa cosa. Por eso no le tenemos que echar la culpa al primer hombre y a la primera mujer, porque seguramente vos y yo haríamos lo mismo, porque nos lo dicen permanentemente, no hagas esto y lo hacemos igual, somos así. Y en ese diálogo que se empieza a entablar, la serpiente empieza a seducir a este hombre y a esta mujer de una forma muy astuta para que ellos puedan caer en la trampa que la serpiente les quería llevar adelante. Eso es el proceso de las tentaciones que nosotros lo vamos a ver y me gusta que lo veamos desde la perspectiva bíblica porque también nos ayuda a conocer un poquito más la palabra de Dios, algo que nos es muy ajeno a nosotros, que de repente escuchamos muchísimas homilías y escuchamos a muchos curas hablar, pero nos olvidamos de leer y de cada uno de nosotros meditar un poquito la palabra de Dios. Y yo de paso te mando el chivo por ahí. Es muy importante que nosotros tengamos cada uno de manera personal, comunitaria, a veces también en la medida de lo posible, pero contacto con la palabra de Dios, leerla, meditarla, ver qué es lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros a través de su palabra. Vamos a ver el peligro en el cual ellos entraron una vez que comienza este diálogo. Dice que con este diálogo la mujer se expuso a un tremendo peligro. Mirá cómo está tremendo peligro. En letra grande y mayúscula y negrita, todo negativo. El alma que sabe lo que Dios ha prohibido no se entretiene en aquella duda, en aquel pensamiento, o en darle rienda suelta a aquel deseo o actitudes que nos introducen al pecado. Sabemos lo que sucedió, ya entablado el diálogo, ya debilitado el entendimiento de la mujer, el demonio pasa a ser una proposición directa al pecado, una mentira. Le empieza a pintar un panorama maravilloso. Le dice, si ustedes comen de ese fruto, van a ser como dioses. Dijo la serpiente a la mujer, no morirán. Es que Dios sabe que si ustedes comen, se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Mirá qué astuta la serpiente. Los seres humanos, por naturaleza, vos y yo no estamos fuera de esta realidad, somos curiosos, nos gusta saber. Y querer saber muchas veces nos lleva a meternos en tremendos líos, porque vamos con la orejita así, escuchando a ver qué pasa, somos curiosos, a veces nos metemos en un mundo de chismes, que nos encanta saber de la vida del otro. Yo siempre digo lo mismo, y mirá que lo digo y lo aprendí en la medida que uno va creciendo en la fe. Cuanto más información uno sabe, peor es mejor manejar
la mínima información posible, porque nos envenena y porque si nosotros queremos estar en todas las novedades habidas y por haber y queremos saber la vida de todos, estamos dedicándonos poco a lo que cada uno tiene que hacer a lo largo de su vida. Y además nos metemos en la vida de los demás que no nos interesa para nada. Pero el ser humano es así, quiere saber. Y la pregunta que le hace la serpiente acerca de por qué no pueden comer de ese árbol, y después de hacerle la pregunta, deja que la mujer le responde y le dice, si ustedes comen de este árbol, serán como dioses, van a conocer el bien y el mal. Vos imaginate lo que era la cabeza de esa mujer después de que le dijo eso la serpiente. Agarró y dijo, ¡pa! Y yo ahora voy a saber todo, voy a conocer todo. ¿Cómo no voy a comer de ese fruto? Yo lo tengo que comer. Vaya a saber uno lo que pasó por su mente y por su corazón en ese momento. Pero fue en unas simples palabras cómo la serpiente pudo seducir a la mujer, pudo seducir al hombre a raíz solamente de una oración. ¿Por qué ustedes no pueden? Si pueden, es decir, si lo comen, se les va a abrir la mente. Van a conocer qué está bien y qué está mal, que hasta ahora ustedes solamente lo conocen a través de lo que Dios les dice en el jardín, pero ahora ya no van a necesitar que Él les diga o les deja de decir. Ahora ustedes lo van a hacer solamente porque comiendo de ese fruto van a poder tener en sus mentes acceso a toda esta realidad. Por un lado, Dios dijo, hagan lo que quieran, menos comer de ese fruto. Y por el otro lado, viene la serpiente y dice, coman de ese fruto. Bueno, así es como estamos nosotros siempre en nuestra vida. Sabemos que el Señor nos pide que no hagamos esto, pero la tentación siempre está en hacer lo que no podemos hacer. Qué grande es el amor de Dios para con nosotros, que cada vez que nosotros caemos en las tentaciones, igual Él nos perdona, nos ama y nos vuelve a abrazar. Pero qué cabezas duras que somos nosotros, que siempre parece que terminamos en la misma rosca, cayendo en esas tentaciones que se nos presentan y nos hacen un daño tremendo y nos genera un mal enorme en el corazón. Vamos a ver un poquito los distintos puntos que hay. Te voy a empezar por el primero de ellos, que tiene que ver también con toda esta realidad. Y después de ver esto de la vacilación, vamos a hacer un cantito, así también hacemos un cortecito en la mitad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que dentro del proceso de las tentaciones hay distintos puntos. El primer de estos puntos se llama la vacilación. ¿Qué es la vacilación? Nosotros hablamos de que el demonio nos puede ofrecer a cada uno de nosotros una felicidad que ésta se oculta atrás del pecado. Es decir, nos insinúa además que nada malo nos va a pasar y que además podemos arrepentirnos porque Dios es misericordioso. Nosotros tenemos que ver que en el momento que sucede la vacilación, es decir, en esta parte de la tentación, todavía el alma está en la capacidad de poder detenerse ante el pecado. ¿Por qué? Porque la voluntad aún no la ha consentido, es decir, yo todavía no consentí caer en el pecado. Pero si no se corta enseguida, las fuerzas se van debilitando y la tentación va tomando más fuerza. Y en la medida que tome más fuerza es lo que sucede en este momento de la vacilación. Vio pues la mujer que el fruto era bueno para comerse, hermoso a la vista y apetitoso para alcanzar la sabiduría. Este mismo proceso que yo te estoy contando, que se da en el jardín, que se da en ese momento entre la serpiente y la mujer,
es lo que vivimos vos y yo en nuestra vida. Te pasa desde comer un chocolate si hiciste una promesa que no podés comer, o si de repente tenés una enfermedad grave y no podés alimentarte con tal cosa, o te pasa que si vos tenés un vicio y sabés que ante ese vicio es no, pero vos decís un poquito que no me va a hacer nada, y cuando querés ver te metiste hasta acá. Nos pasa también en nuestra vida cotidiana del día a día con distintas cosas. Cada uno de nosotros tiene un lugar concreto en donde nos entra mucho más fácil la tentación. Es lo que nosotros llamamos que a cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, es decir, en el lugar en donde más puede llegar a afectar el pecado. Porque todos nosotros peleamos ante muchos fantasmas, es decir, cada uno de nosotros puede caer en muchos pecados, pero hay uno, dos, tres, con los cuales peleamos más, porque nos cuestan más y porque a lo largo de nuestra vida, como tienen que ver con nuestra historia, con nuestra vida de pecado, antes de convertirnos o después de convertirnos o durante toda nuestra vida de fe, metemos mucho nuestro corazón y nuestra fuerza en eso para no caer en ese pecado. Entonces empezamos de a poquito como a descuidarnos, de a poquito nos empezamos a sentir más flojos y decimos, si caigo no pasa nada, está todo bien, Dios igual me va a perdonar. ¿Y qué es lo que dice este proceso de las tentaciones? Que en el momento de la vacilación, es decir, en este momento de la tentación, yo todavía tengo la voluntad firme para pararme y decir, no voy a caer en esto. Pase lo que pase, no voy a caer. Y es más, me voy a apartar de acá, porque si no me aparto caigo seguro. Tengo la voluntad y la fuerza para decir no. Pero si yo digo un poquito, dale, no pasa nada, dale, un poquito. Cuando voy a ver, estoy metido hasta acá, me pasó el agua. Y una vez que me pasó el agua, marché. Mejor vamos a cantar y después te digo cómo sigue este proceso. Vamos a hacer un cantito, así hacemos un corte y ya seguimos con este proceso de las tentaciones. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que derramas la vida sin
Bueno, seguimos con este camino que estamos haciendo en el proceso de las tentaciones después de esta preciosa canción. Qué linda que es la música y cómo nos ayuda también a levantar nuestro espíritu para rezar más. Es linda obviamente según quién la canta, como yo digo siempre. Si canto yo, seguro que no nos va a elevar el espíritu. Pero bueno, cantando Andrea nos eleva el espíritu, nos ayuda también a seguir comprendiendo todas estas realidades que estamos viviendo. Estamos en este proceso de las tentaciones, venimos en este paso en el cual está la vacilación, donde uno todavía puede tener la voluntad firme para decir que no. Pero de a poquito, en la medida que esta tentación se va metiendo cada vez más en nuestro corazón, la tentación se va haciendo cada vez más fuerte y nosotros nos vamos debilitando más. En la medida que nosotros nos vamos afianzando cada vez más y fortaleciendo cada vez más, la tentación es más débil. Por eso cuando la tentación crece, a nosotros nos empieza a debilitarnos cada vez más. Y por eso, después de este paso de vacilación, entramos en lo que es la desilusión, que es el segundo paso dentro de lo que es este proceso de las tentaciones. Ya cuando llegamos a lo que es la desilusión, hablamos de que sobreponerse aquí en este momento ya es muy difícil. A ver, no es imposible, pero es muy difícil. Es difícil porque el alma ya está cada vez más debilitada ante lo que se nos presenta, ese panorama que es tan atractivo que se nos ha sido presentados. Todos nosotros pasamos por distintas situaciones a lo largo de nuestra vida. Y era lo que yo te decía, vos y yo estamos ante distintas situaciones en las cuales se nos van presentando que a vos de repente te afecta más una y a mí más otra, porque todos luchamos contra cierto tipo de pecados que son los que más nos duelen, los que más nos molestan y que esto también es algo que tenemos que aprender. Yo siempre cuento que no es lo mismo en un primer momento cuando recién me convertí que pecaba contra aquellos pecados que más me dolían, que tenían que ver con mi adolescencia, con mi juventud, con los primeros años después de mi conversión. Y claro, caer en esos pecados que tanto me dolían y yo querían, hacía que después me oculte ante Dios, que no lo quería ver, como hacen el hombre y la mujer después de caer en el pecado de comer del fruto que Dios les había dicho que no. Entonces, yo particularmente, y te hablo de mí como para ponerte un ejemplo concreto, no quería ir a misa el domingo, porque me sentía tan culpable de lo que había hecho, me sentía tan mal ante haber caído en la tentación, que decía, no voy a ningún lado, ¿con qué cara miro yo a Dios ahora? Después de que uno va pasando el tiempo, se va dando cuenta de que el hombre es pecador y que si no voy, pierdo doblemente. Primero pierdo porque ya caí en el pecado y después pierdo porque me alejo de aquel que tanto me ama y de aquel que quiere estar al lado mío y que yo soy feliz estando al lado de él. Entonces, en ese proceso tenemos que ser conscientes de todas estas cosas para ver cómo nos podemos enfrentar a estas realidades para no caer en todo lo que tiene que ver con estas situaciones. Por eso me parece que es muy importante ser conscientes de esto para que no nos entre este punto como lo es la desilusión. Vamos a ver un poquito más de qué es lo que pasa en este punto. Dice el libro del Génesis, y tomó el fruto y lo comió y dio también de él a su marido, que también comió con ella. Ya el alma sucumbió, dando su consentimiento voluntario al pecado, y lo que es peor, hizo caer al otro. Cometió un pecado doble, el suyo y el del otro, haciendo que el otro pecara. Mírame bien. Y acá me caliento solo. La mujer tiene una fuerza sobre el varón ante este tipo de cosas. Vos mirá qué astuta que es. Y te vuelvo a repetir que esto no es un tema ni de feminismo ni de machismo. Esto tiene que ver con lo que es la estructura de la mujer y la estructura del hombre
y también con lo que es la estructura de los dos. Nadie se banca a ser el culpable de nada. Entonces, la mujer comió y como dijo, yo comí, le voy a dar un poquito también a este, para que también coma. Y cuando de repente Dios viene a preguntar, la culpa es del otro. En este sentido, nosotros tenemos que ser responsables también de nuestros actos. Sé que es difícil, sé que nos cuesta horriblemente aceptar nuestras responsabilidades y nos cuesta creernos débiles, pecadores, pero como ser humano que sos la vas a tener que pelear toda tu vida. Sos débil, sos pecador. Yo soy tremendamente débil y pecador. Ya te lo dije varias veces, me confieso una vez por semana o una vez cada 10 días porque caigo en pecado. Yo no quiero pecar, pero peco. Y miren que hago todo el esfuerzo posible para no pecar, pero peco igual. Y lo mismo te pasa a vos, lo mismo nos pasa a todos. No queremos pecar y terminamos pecando igual. Ahora, ¿vos te diste cuenta lo que dice acá cuando habla de este pecado entre el hombre y la mujer? La mujer cayó y se llevó con él al otro. Y eso nosotros también tenemos que tener un cuidado tremendo. Con el otro, ante que ese pecado, por más de que lo cometo yo, no agarrar conmigo. Esto lo hacen los jugadores de fútbol. Cuando a uno le sacan la roja, lo que hace es ir a buscar al otro para que también lo echen al del otro cuadro. Bueno, que nosotros seamos conscientes de estas realidades. Conmigo no me tengo que llevar al otro. Si caigo en pecado, me voy, desaparezco, pero no ayudo al otro también a que caiga en el pecado. Todo esto forma parte de este segundo punto que genera una desilusión tremenda. ¿Y por qué genera ese momento de la desilusión? Mirá, ahí lo ves bien claro. Luego, en este momento, ahí surge la pregunta, ¿dónde está el maravilloso panorama sugerido por el demonio? Dice ahí el libro del Génesis, se les abrieron los ojos a ambos y vieron que estaban desnudos. Tomaron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. El alma se da cuenta que se ha quedado desnuda ante Dios y de que ha perdido la gracia de Dios. Dios ya no habita en ella. Te vuelvo a hacer el resumen para que vos entiendas cómo llegamos a este momento. Dios le dijo al hombre y a la mujer, hagan lo que quieran, menos comer del fruto de ese árbol. Viene la serpiente y ¿qué es lo que hace? Le dice, ¿así que pueden de comer de todo menos del fruto de ese árbol? Sí, claro, podemos comer de todo menos de ese fruto. Ah, sí, no pueden comer del fruto porque si ustedes lo comen van a ser partícipes del conocimiento del bien y del mal. Y Dios no quiere que ustedes sean partícipes del conocimiento del bien y del mal. Con maldad, con picardía, con astucia, los fue llevando por un caminito donde ellos terminaron cayendo. Y en el momento que cayeron, aparece lo que es la desilusión. ¿Qué es lo que es la vacilación? Algo cuando te hace vacilar quiere decir que te mueve un poco, que te genera algunas dudas, pero que vos todavía tenés la firmeza. Pero en el momento que vos pasás de la vacilación a la desilusión, quiere decir de que vos caíste en el pecado. Todas las tentaciones son buenas porque nosotros no las tenemos. Pero a mí me gustaría que vos pienses en los momentos en los que vos ya caés en el pecado, ¿cómo te sentís después? En el momento de la vacilación, uno hace una fuerza tremenda para mantenerse firme y sabe que si sale de esa situación, sale triunfante de la batalla. Pero cuando ya caes en el pecado, vos después te vas y te sentís desilusionado, triste de haber llegado a esa situación. Te pongo ejemplos concretos de lo que es en la vida. Te estás cuidando de no hablar mal de los demás. Te estás cuidando de repente poder tener la lengüita lo más limpita posible, lavándola con jabón y todas las cosas para que sea una lengua pura, santa y demás, como pasa acá en la parroquia y en otros lugares del mundo. Entonces vos de repente
teniendo toda esa lengüita pura, humilde, buena, para no caer en ningún pecado que tenga que ver con la murmuración, chusmerío, lo que sea, te vas a un tecito, a un cafecito, con unas masitas, re tranqui, a pasarla bien con unas amigas, con unos amigos, y cuando querés ver, uno empieza a contar una cosa, el otro empieza a contar la otra, y vos estás ahí firme, tranquilo, y cuando querés ver te metiste vos también, y cuando te fuiste, mataron a un barrio entero, mataste a un barrio entero cuando te fuiste de ahí. Entonces después volvés tranquilo, estás en santa paz y dices, no, si yo no hice nada, si no sé qué. Cuando te das cuenta que vos te estás cuidando tanto de esto para no caer en esto y que caíste, empezás a decir, ¿para qué hice eso? ¿Para qué soy un banana? No tengo que hacer eso. Si ya sé que no tengo que hacer eso, ¿por qué lo hice? ¿Por qué caí? Entonces ahí me entra la desilusión. Esto, yo te estoy poniendo un ejemplo tonto, pero sé que pasa. Así como de repente hay muchísimos ejemplos más. Te hablo del más sencillo y cotidiano en el que de repente podemos caer todos los seres humanos. Y después eso me desilusiona el alma. Me hace sentir mal, me genera tristeza, porque yo lucho para no hablar mal de los demás y un simple tecito con unas masitas riquísimas y con unas medialunitas de jamón que se le cae la mayonesita para el costado y que uno lo va a morder y dice, mmm, qué rico, nos liquidó a todos. Algo tan bueno, tan rico, nos liquidó a todos porque terminamos cayendo en una realidad que no queríamos. Ahí el alma genera la desilusión. Y después de la desilusión viene el tercer y último punto, que es bravo esto, y que tiene que ver con lo que genera la desilusión, que es remordimiento. El remordimiento viene posterior a la desilusión. Ante este llamado, la conciencia puede esconderse rechazando la voz de Dios o puede el alma arrepentirse y pedirle perdón a Dios a través del sacramento de la confesión. Dice el libro del Génesis, oyeron que Dios se paseaba por el jardín al fresco del día y se escondieron de Dios Adán y su mujer. Pero Dios llamó a Adán diciendo, ¿dónde estás, Adán? El remordimiento genera en el corazón un sentimiento que hace que nosotros estemos mal. El remordimiento nos genera un daño enorme en nuestro corazón. ¿Y qué es el remordimiento? Es el sentimiento de haber realizado algo que nosotros no teníamos que hacer y que eso nos lleva a generar adentro nuestro un dolor tremendo. La tentación se nos va a presentar siempre. Si vos sos joven y tenés problemas contra la pureza, contra toda el área sexual, se te va a presentar siempre. Si vos estás viviendo en un matrimonio y de repente tenés la tentación de ir a buscar afuera lo que no tenés adentro, se te va a presentar siempre. Si vos tenés algún vicio, sean las drogas, alcohol, el juego, pornografía, lo que sea, y de repente tenés el corazón queriendo hacer el bien, se te va a presentar siempre. Si vos tenés una lengua más larga que, no sé, la de los dibujitos que se enrolla así y que va hasta la cuadra de al lado, se te va a presentar siempre que te vienen a contar las cosas y vos decís, no, si yo no soy chusma, yo no soy nada, estos son los demás. Bueno, a cada uno nos va a apretar el zapato donde más nos molesta. Incluso mirá qué pasa dentro de la iglesia, que a nosotros nos gustan los chusmeríos, nos gusta ser conscientes de las cosas que pasan, nos gusta que nos ensalcen, que hablen bien de nosotros, que nos digan cosas lindas, y uno también va dando el corazón a toda esta tentación para que la tentación se vaya metiendo en uno y uno ir cayendo.
Pero el remordimiento es el tercer paso, porque después de que yo ya perdí todas las fuerzas, es más, la vacilación ya se me fue. Después del momento concreto en el que yo pasé de esa vacilación a esa desilusión, donde en mi interior empecé a sentirme triste y afligido por haber caído en algo que no quería caer, después viene este remordimiento, que es sentir la culpa por haber hecho algo que yo no tenía que hacer. En este proceso de las tentaciones, el Señor nos ayuda y nos da fuerza, pero nosotros también tenemos que poner nuestra voluntad, porque era lo que yo te decía y te sigo diciendo, te lo vengo diciendo en los encuentros anteriores y te lo voy a decir hasta el final. Dios nos hizo libres, no somos aparatos, no somos marionetas, no somos títeres, sino que somos seres humanos que lo que hacemos es buscar siempre, tratar de no alejarnos del amor de Dios, pero se nos van a presentar las tentaciones y como a veces caemos, porque las tenemos ahí a flor de piel, nosotros nos tenemos que fortalecer a través de la oración. Muchos de ustedes me están preguntando qué hacer en este proceso de la consagración en la medida que no escuchemos las charlas. Yo te digo, y me parece que es muy importante, que vos en la medida de tus posibilidades, porque estamos viviendo tiempo de pandemia y sabemos que el tiempo de pandemia en los distintos países se vive de una manera completamente distinta, muchos tienen acceso a la Santa Misa, otros no. Muchos tienen acceso a poder ir a hacer adoración al Santísimo en un lugar, otros no. Hay distintas realidades que está viviendo cada uno. Lo que es seguro que todos podemos hacer en nuestra casa es rezar. Entonces yo te invito que en este camino que estamos haciendo, para que vos le vayas dando el corazón a María, para que María se lo dé a Jesús y nosotros nos consagremos con todo el corazón, con toda nuestra fuerza al Señor por medio de María, es a que empecemos a rezar desde lo más profundo del corazón. Podés rezar el Santo Rosario si es la oración que más te gusta y además, como somos hijos de la Virgen y nos estamos consagrando, sería bueno que uno de a poquito le vaya gustando el rosario, que le vaya agarrando ese gustito a la oración vocal y repetitiva de los distintos fragmentos bíblicos de la vida de Jesús que nosotros vemos en el Evangelio. Al que le gusta leer la palabra de Dios, que rece con la palabra de Dios, que es algo fantástico. No hay nada para conocer a Jesús como la Sagrada Escritura, como los 4 evangelios, como todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos para atrás y vemos el Antiguo Testamento leyéndolo a los ojos de que todo se habla de aquel que ha de venir, que tiene que ver con la presencia de Jesús, el Mesías que va a venir, que no sabemos cuándo, pero que es la promesa de Dios, mandar a alguien que nos va a ayudar para salir de todo esto. El que no reza el rosario, el que no lee la palabra de Dios, porque todavía está empezando en este caminito, lo más lindo siempre es rezar en comunidad. Porque rezar solo es re difícil. Y por eso Jesús también instituyó a los 12 apóstoles para poder caminar en la fe junto con otros. Entonces, caminar junto con otros en la fe, rezar con otros, reflexionar con otros. Y por eso hay grupos de oración, por eso hay grupos donde nosotros nos juntamos con otros a reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre lo que nos pasa en nuestras vidas, de jóvenes, de matrimonios, de adultos, pero este es un camino que cada uno tiene que ir haciendo paulatinamente de acuerdo a lo que Dios va empleando los medios para ponerlos en el corazón de cada uno. No podemos ir haciendo todo este camino leyendo o escuchando solamente las charlas. Es importante que cada uno en su corazón también vaya profundizando las verdades de la fe y vaya teniendo un camino espiritual. El camino espiritual de tener un mano a mano con Jesús, un face to face, un cara a cara con Él. Eso es lo que nos va a hacer que el corazón se agrande cada día más en este proceso de consagración.
Y también tenemos que saber que nos vamos a ir acercando a Él y que el demonio va a querer meter la cola, como siempre hace, y nos va a querer alejar, y nos va a hacer que muchas veces se manifieste a través de las personas que nosotros queremos, que nos van a meter el dedo en la llaga, en la herida, y nos la van a hacer sangrar, porque eso forma parte también de lo que es nuestra vida, que el demonio se manifiesta, que hace mal, que nos aleja del amor de Jesús, pero nosotros lo amamos y siempre terminamos volviendo a Él. Te voy a leer este fragmento de la palabra de Dios y con esto terminamos por el día de hoy este proceso de las tentaciones. Dice el Señor, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Mamita querida, mirá todo lo que dice Jesús. Yo cada vez que lo iba leyendo iba haciendo tic, 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 tengui, 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 y digo, mamita querida, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, voy a tener que rezar más de lo que estoy rezando para que el Señor me dé mucha fuerza para vencer todas estas tentaciones. De verdad que no nos tenemos que achicar. Todo esto está en nuestro corazón. Y en la medida que nosotros nos vayamos alejando de Dios, somos una olla a presión, que toda esta porquería que está ahí empieza a salir para afuera y empezamos a hacernos pelota a nosotros y empezamos a hacer pelota a los demás. La oración nos da una fuerza tremenda, nos contiene, nos acerca al amor de Jesús y hace que nosotros nos alejemos de la vida de pecado. Vamos a pedirle especialmente a Jesús por todo esto. Yo los invito a comenzar este camino de oración más fuerte porque estamos en este sexto encuentro, es el centro de lo que es la consagración, o sea, son 13, 14 encuentros con la consagración, estamos en el sexto, prácticamente en la mitad, porque no hay un sexto y medio, así que el próximo va a ser el séptimo, así que estamos ahí en la mitad, pidámosle al Señor que nos ayude. Yo los invito a que ustedes recen por nosotros también, por Juan Pablo, por Andrea, por Mariana, por mí, para que el mismo camino que estén haciendo ustedes, también lo hagamos nosotros y todos podamos darle el corazón a Jesús. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, descienda sobre ustedes y sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me voy con un besito a la Virgen. Nos vemos. Que Dios los bendiga. ¡Chau!